Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué Muy tal, buenas. amigos y amigas y amigas De la fauna ibérica y de la otra también, y de de la la- fauna de la SER? Dios, cómo estamos aquí. Esto es Todo el mundo tiene una finca en Toledo. Así es. Y hola, Mos, ¿qué tal? Que Hola, hace José, ¿cómo mucho que no estás? te veía. Tuvimos un parón en Semana Santa porque había que... Había que parar. Había que parar. Había que Es de parar. cosas de religiones. Sí, vamos a hacer uno Sí, sí. de capuchones, pero tal, no se nos iba a conocer, ni al invitado, ni nada. Y A mí me decidimos- dan miedo los capuchones, ¿eh? ¿Sí? Sí. No sé por qué. Pero- y No las- me recuerda al Ku Klux Klan. Y o las algo de eso. arañas también te dan... Ah, sí, sí, calla, calla. Sí, sí, las arañas también me recuerdan al Ku Klux Klan. También, sí. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos un invitado especial hoy, Sí, ¿no? señor. Los que nos están viendo Por YouTube, por vídeo. YouTube. YouTube. Ya no sé cómo llamar. Vídeo, VHS. Se habrán dado cuenta que tenemos aquí un personaje en el medio. Sí. Se llama Pedro Montilla. Pedro Montilla. Lo dije bien, está bien así, ¿no? Sí. Vale. Hola, Pedro, ¿qué tal? Hola, ¿qué Pedro? tal, chicos? ¿Cómo estamos? Encantadísimo. Bienvenido. Gracias, bienvenido. muchas gracias. Un placer Sí, tenerte sí, aquí. sí, sí. Encantadísimo estar Es que, acompañando. Y ahora, pues algunos de vosotros diréis, ¿y quién es Pedro Montilla? Y otros diréis, no, yo ya sé quién es Pedro Montilla, ¿no? Pero para los que no lo sepan, ¿quién es Pedro Montilla? Bueno, soy violinista, soy director de orquestas sinfónicas, Ajá. soy venezolano Ajá. y bueno, hijo adoptivo ahora de Ferrol y bueno, nada, un superviviente más de la pandemia. De la supongo. Por No, nada. suerte. Un ciudadano de a pie común y corriente, pero bueno, con alegría de estar aquí, de compartir, de ver apreciar este lindo territorio y bueno, eso, sin Sí. más. ¿Hace mucho que estás por Ferrol o...? No, hace relativamente poco, tengo poco más de un año que llegué y bueno, maravillado realmente por conocer, digamos, esta estampa del otro lado del Atlántico, ¿no? Que digamos que es un océano que nos une. Ajá. Ahí a nosotros nos cae el mar Caribe, a vosotros os da el océano Atlántico en toda su esplendor, ¿no? Ujú. Sí, a vosotros tocó el mar calentito y a nosotros frío. Claro. Así es la vida. Así es Y es una cuestión, claro, muy hermosa, ¿no? O sea, digamos, lo salvaje, lo lindo, natural, y también la cercanía que tenemos con la idiosincrasia de los gallegos, porque tuvimos mucha inmigración en los años Sí. 50 y estamos muy unidos, ¿sabes? De Sí, sí, toda sí, la sí, vida. sí. De hecho, aquí Venezuela es, pues nadie, todo el mundo tiene por lo menos algún pariente que alguna vez estuvo allá, estamos Ya. súper unidos, ¿no? Entre Totalmente, Venezuela y tal. totalmente. Y está muy bien el concepto, ¿no? De que el océano que nos separa no, es el que nos une, está bien. Porque, Sí, en el fondo es... Pues son las dos cosas, ¿no? Pero claro, está bien, tenemos un lazo allí que es irrompible, ¿no? Habría que faltar una parte, ¿no? Claro. Desde aquí a... Habría en el fondo las cosas tan culturalmente son tan genuinas que finalmente todos entre nosotros vamos circulando, ¿no? O sea, algunos fueron en alguna época, otros venimos en esta y así sucesivamente siempre va a ocurrir porque tenemos la misma cultura, la cultura hispana. Y es una cuestión realmente bonita, por ejemplo, apreciar que muchas de las cosas, tradiciones, formas y maneras que tú tienes en tu idiosincrasia sin saber cómo o de dónde, resulta que son de aquí. Sí, sí, tenemos muchas cosas en común, Sí, claro. cuando vas a comprar en la panadería un pan campesino y te lo llevas a tu casa en Venezuela, resulta que vas aquí y pides un pan del país y es el mismo, el mismito. Entonces Con tú dices, distintos nombres, pero... claro, entonces dices, bueno, algo es parecido, sí. claro. Yo me temo que la idea de Mos de asfaltar el océano, Un trozo, yo creo que tiene que ver con... 10 metros por lo que debe a llegar a... Yo creo que tiene más que ver con tu miedo a volar que aunque bueno, sí, por la unión de los pueblos por carretera, ¿sabes? Y que con los que tenemos miedo a volar, pues nos La panamericana, paneuropea. Ese puente, ese pedazo de puente, ¿no? Sí, sí. Oye, pues primero bienvenido. Gracias. Porque ya es muy reciente tu llegada, ¿no? Y después porque es muy interesante el punto de vista de alguien que viene desde fuera y que no sé si tenías vínculos o habías venido alguna vez de visita o aterrizaste aquí No, la verdad es que... sin paracaídas. Sí, fue una cuestión sumamente violenta, podríamos decirlo, pero como toda cosa inesperada, pues trae una cuota de sorpresa maravillosa, y fue llegar y ver, o sea, darme cuenta de la belleza, de la sensibilidad que hay
a la hora de, digamos, desde mi apreciación, de cómo estas poblaciones antiguas, tan antiguas, incluso en términos rudimentarios, buscaban la belleza y la estética, ¿no? Ajá. Y yo es que soy un amante de la belleza y de la estética. Bien, Entonces bien, todo el tiempo me cuestiono al respecto de lo mismo, ¿no? Y es sumamente interesante eso saber, ver que desde lo más rudimentario, desde el horno que hicieron de piedra para hacer el pan, había algo hermoso allí, en la simetría de la forma, en la manera en la que construyeron la aldea, todo. Que no solo era lo útil, sino también lo estético, ¿no? Sino ¿Crees también que lo estético, lo bello. Y pienso que hemos perdido, ¿no? Con el devenir del tiempo, esa cosa, digamos, esa búsqueda profunda de lo estético, de lo bello, ¿no? Y de quedarnos a ver un Claro, paisaje, de cual disfrutar fuera. con esa... Vamos perdiendo la sensibilidad porque, claro, se va automatizando el proceso, ¿no? Nos faltará ir haciendo así el paisaje. Ah, este no me gusta, tiene muchas nubes. Ir pasando páginas. ¿Y tú crees que en la música también pasa algo así? ¿O crees que no? Ya viste que bien, ¡guau! Como entra en la música. Es un cruce, sí. Vale, Mira, porque tú, en principio, ¿de dónde bebes? ¿De tu formación? ¿De dónde viene tu...? Bueno, tu historia? yo soy de formación clásica. Yo Sí. estudié, digamos, en la orquesta. Primero debo decir que de una forma muy especial aprendí a tocar, no por mi formación en concreto, sino porque vengo de un programa social que hacía o que hace actualmente un proyecto de inclusión social a través de la música clásica, algo Ajá. que es verdaderamente, desde el punto de vista, digamos, de la sociedad en general, es algo impensable, porque desde que tú lo miras, la música clásica siempre tiene esa cosa que es de élites, ¿no? O para las élites, Sí, o de sí, las sí, élites, del que puede costearse un instrumento, del que puede costearse una... Y en Venezuela aquel muro se derribó, ¿verdad? Y se fundaron orquestas juveniles e infantiles en todos los pueblos y en todas las ciudades. Entonces yo vengo de ese programa que tiene 50 años funcionando y desde allí lo que perseguimos, digamos, o sea, lo que yo siento que fue como la formación verdadera de la persecución artística era un afán de beber de toda la música posible, ¿verdad? Y de excelencia a la hora de realizar la acción, con compromiso de vida. Sí, auténtico, ¿no? Mm. Porque era también, bueno, un poco lo que nos vendía en esa época el programa, y supongo que aún lo hacen, es que estás transitando la frontera para dejar de ser un ser humano al que pueden vulnerar. Nadie puede vulnerarte porque tú estás por encima de ello porque eres un artista. ¿Ves? O Vale. sea, has vencido a la pobreza. ¿Entiendes? Ya. Quien conoce, quien genera belleza tocando, trasciende el umbral de la pobreza, derriba eso y se convierte en rico espiritual a través de la música. Entonces, esa riqueza muchas veces se traduce en una formación que sirve para la vida misma, para la vida útil, ¿no? Que no tiene que ver específicamente con un concepto, digamos, el concepto típico de un programa social, que es que te damos una ayudita ahora, tú coges tu ayudita y te contentas, ¿me entiendes? Sino que te doy una herramienta para que tú te labres un futuro y tú, además de eso, si tú no tocaste más el instrumento, pues tú saliste de ahí siendo un prohombre, como diría Platón, ¿no? Vale. Y contigo funcionó el programa. Bueno, yo soy un experimento de ello, o sea, yo me siento como una especie de experimento del programa. Supongo que también de alguna forma comprendí lo vasto que podía llegar a ser el mundo y lo vasto que podía llegar a ser la música en sí misma y decidí recorrer, experimentar, viajar, buscar, ¿sabes? Y ahondar más en toda la música que fuera posible. Entonces, el programa te brindaba la oportunidad de que tú pudieras participar hasta cierto punto, ¿no? Porque luego ya después venía la profesionalización y todo eso. En esa etapa yo me fui de Venezuela por obvias razones.
que si quieres podemos discutir, pero que no te lo recomiendo. No, vamos a llevarlo por otros derroteros. Sí, quizá. porque eso es como meterse en un camino espinoso. Pero bueno, estuve en Colombia y siempre tuve como un interés por la música de los compositores latinoamericanos, porque siempre pensé que la cultura de alguna forma inglesa, ¿no? Anglosajona, nos había invadido y había o sea, como que sentía que me torpedeaban, como que a juro tenía que escuchar música en inglés y esto como para molar o encajar en cierto tal. Y Hablamos, Lo que perdón, querías hacer es ir a la raíz, ¿no? y pensaba, bueno, pero ¿y la música en español o la música de los compositores y autores latinoamericanos que hay allí? Y claro, cuando abrí esa caja, era la caja de Pandora. Ahí había muchísimas cosas. Muchísimo, Hubo y tantas cosas y hay todavía para bajar. Y entonces te das cuenta que cuando llegas a la raíz, te das cuenta que muchas de esas cosas, yendo más hacia atrás, eran cosas españolas, porque en el fondo antes no éramos sino España, pues. Entonces, claro, yendo hacia más atrás, porque mi idea era ir hasta el punto máximo donde ya se separase en dos la cultura, ¿no? Entonces ya era ok, esta música de los indígenas, imposible de saber ni de claro, llega un momento que ya no se puede cavar más solo. y claro, y esta es la música que es de la época, o sea, 7 diferencias sobre Guárdame las vacas de Luis de Narváez. Venga, ese es el Rosalía de la época, ¿entiendes? Que lo tocaban los marineros, que lo tocaban no sé quién, que todo el mundo estaba, ¿sabes? Bueno, Sí. esto, ¿no? Porque Entonces, claro, prehispánico no hay huella, ¿no? no, bueno, música, ¿no? de la música probablemente hay algunos indicios de cómo era según cómo se interpretaba la música, por ejemplo, de los mayas, de los aztecas. Pero, y por supuesto que los indígenas tienen una influencia sobre la forma de concebir la música, ¿no? Y siguen desarrollando su propia música, o por lo menos su propia forma de interpretar la música. Yo diría que no, yo diría que en los pueblos indígenas, desgraciadamente en América Latina, son pueblos que no son reconocidos por la inmensa mayoría de la población como los pueblos autóctonos, representativos e importantes, ¿no? A diferencia de eso, lo que parece querer preservarse es el invento de la sociedad moderna, ¿no? Ya, Bueno, sí. Y que hay alguna gente que yo en realidad no me muestro en contra de nada, ¿no? ¿Sabes? No me quiero decantar por una voz y decir, no, estoy en contra de la sociedad moderna. Pero realmente lo que estás buscando es poder llenar un vacío que solamente el arte puede llenar. O sea, es como ese vacío espiritual que la gente también busca llenar a veces con la religión, busca llenar con diversas actividades. Pues el arte puede cubrir ese espacio, porque el arte te permite apreciar la sensibilidad de cada instante supremo de la existencia. Vale. ¿Entiendes? Sí, por lo menos es una manera más de conocerlo, ¿no? Claro, una forma de... No sé que había que las 3 formas posibles, ¿no?, de conocer el mundo, era a través de la religión, a través de la ciencia, a través del arte, ¿no? Que son los 3 pies, ¿no?, de donde se puede conocer, ¿no? Y que hablábamos antes de buscar la belleza, evidentemente se sabe en el arte se va a encontrar, por lo menos la búsqueda, ¿no? Claro, y lo que es apasionante en el fondo es ver que esa búsqueda es una búsqueda digna. Entonces ahí es cuando te haces la gran pregunta. ¿Es digno igual el que estudia una carrera científica, el que estudia una carrera militar? ¿Es igualmente digno a lo que hace el artista en su casa? Socialmente ya podríamos decir que ya evolucionamos a esa idea de que el artista es el borrachín, el tío de la... Dejamos de ser el bufón, ¿no? Sí, ¿no? De la corte, ¿no? Claro. Y entonces, claro, es lo que pasa, ¿no? También ahondando un poco en temas, si se quiere, institucionales. Bueno, hacen, digamos, la cultura una cuestión como de pequeñas manifestaciones de arte, ¿no? De lo que se supone que es el arte, ¿no? Una exposición, una obra de teatro, un concierto y tal. Pero lo extraordinario sería que las exposiciones fueran porque la gente en general
todo el mundo tiene acceso a poder pintar, a poder estudiar pintura. Ya, ya. Y la manifestación del teatro tendría que ser que cada persona tuviera la posibilidad de dedicarse a ello enteramente desde el principio, con todo el entusiasmo y la vitalidad que tiene un niño, un joven para dedicarse a algo. Es un tema muy interesante, súper profundo, que nos daría para horas probablemente, porque es verdad, porque es la madre del cordero todo eso, ¿no? Lo pensé hace poco, pensé, las exposiciones, ¿sabes? ¿Dónde tienen que estar los cuadros realmente? Buena pregunta. Hay que ir a un museo a verlos, de verdad. Sí, o No. podrían estar cada uno en su casa. No sé, pero... En todas partes. En todas partes, ¿no? Quizás, En ¿no? todas partes. Porque no vas caminando por la calle y le dices al personaje que se niega a tapar su fachada de manera decente, ¿verdad? Claro. Que fue una cosa que te vas dando cuenta y dices, pues, es una corriente, ¿no? El feísmo, ¿no? Una corriente Sí. arquitectónica, pero en cristiano, pues, digamos, en criollo diríamos nosotros, lo que intentamos decirte es, ¿por qué no utilizas ese espacio y ponemos una exposición ahí y colocamos una cosa? O sea, es decir, el acceso al arte no puede ser un privilegio. Ya. Sí, está claro. Porque sí. No debería. Claro, porque el humano necesita de eso para poder subsistir. O sea, no es un invento. Por eso Sí, todo el logra, mundo sí. tararea, todo el mundo canta, a todo el mundo le gusta la música, a todo el mundo le gusta bailar, a todo el mundo, aunque sea alguna vez en tu vida has sentido las ganas de poner una canción. Sí, de hecho, lo que pasa es que hay mucha gente que lo considera como algo prescindible. Claro, ¿no? El niño Y- tiene que saber sumar y restar. Sí. Pero si sabe entonar o no, o si sabe algo de tocar algún instrumento o no, bueno. Sí, porque consideran cualquier tipo de arte sí prescindible en el sentido que parece que ellos no lo utilizan y también y sí lo utilizan. Sí buscan la belleza a todo el mundo en este sentido. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo, que es decir, eligen de qué color pintar la pared de su casa. Claro. Porque Por la- vestirse. Y Sí, claro, qué camisa. Y qué camiseta, ponerse, o y además, pantalón. ¿y qué más te da? No la pongas, no la pintes. Es, No te es pongas útil, una camisa. es útil. Igual no te pongas una camisa, porque más la Sí. ponte una otra. Entonces sí que todo el mundo tiene esa belleza, pero no sé por qué razones. Sí queda mejor por eso, por el bufón, por el borrachín y tal, que el arte quedó como en manos o en un territorio marginal con respecto a eso. También es cierto, creo, que en vez de evolucionar a que todo el mundo tenga arte, también a veces pasa de un lado al otro. O sea, pasa del lado marginal al lado elitista, muy rápidamente, sin pasar por el medio, ¿no? ¿No crees? También Claro. que hay formas de arte que de repente llegan a no ser asequibles a la gente, pero por lo contrario. Claro, porque es lo que, continuando tu idea, ¿no? El arte parece entonces ser un divertimento del cual se puede prescindir en cualquier momento, según sea el estado de ánimo del Claro. señor feudal. Sí, pero exacto. esto es un escenario dantesco, horrendo, Sí, del sí. que todos tenemos que acabar, y si alguna cosa importante quisiera yo que nos escucha pudiera entender, es que lo importante ahora mismo es abocarse a la tarea de formar y de generar un verdadero sentido en las generaciones del futuro. Claro, Porque- que por eso, perdona que te interrumpa, porque nos quedan solo un minutito para la radio y por eso sí que querría, aprovechando que estás diciendo eso, porque tú estás haciendo una labor aquí, estás haciendo algo, entonces me gustaría que lo dijeras ahora en la radio y luego vamos a seguir charlando. Y además de eso, que nos mostraras un poquito de tu arte para la radio y así. Y así acabar con terminamos, ello. perfecto. Nos cuentas en qué proyectos estás metidos aquí. Qué poco tiempo, ¿no? Bueno, mira, Dios, qué rápido. rápidamente, ¿no? Pero luego la gente está súper interesada seguro y nos van a estar viendo en nuestro canal seguro durante mucho más rato, que ya veis que es interesantísimo, ¿no? Mira, Basi, como siguiendo esta línea de pensamiento y buscando poder trascender el proyecto de mi querido maestro, que era brindar educación de alto nivel artístico y compromiso moral, decidimos crear una orquesta joven en Ferrol, ¿verdad? Para agrupar allí el talento de la comarca, que desgraciadamente tiene que, digamos, migrar hacia el núcleo, ¿no? Los centros de la cultura de masas, digamos La Coruña, Santiago, tal, y no teniendo la posibilidad de aquí mismo, teniendo un ecosistema formado y desarrollado,
crear sus propios escenarios y labrar para la ciudad una orquesta juvenil, y después se convirtió también en un proyecto con una orquesta infantil que existe ahora también, con orquestas de una calidad, digamos, buena para el disfrute, uso y disfrute de la comunidad, ¿sabes? Entonces estamos ahora trabajando con una población de niños, alrededor de 30 niños, una orquesta infantil de niños que no le llegan los pies siquiera al piso. Ajá. Haciendo ese trabajo que solamente se basa en la práctica orquestal que genera en ellos conciencia de la excelencia, disciplina, aspectos fundamentales para desenvolverse en la sociedad, el trabajo en equipo, una cultura de paz. Pero, ¿de dónde salió toda esa idea? ¿A ti te la ofrecieron para que tú la pudieras desarrollar? Realmente todo esto fue una idea que surgió a raíz del hecho de que a mí me parece que en cada lugar donde no haya una orquesta tiene que haberla. Entonces yo, al ver que Ferrol es un sitio que tiene 2 teatros, que tiene un ecosistema musical diverso, que la gente es talentosa y que además le gusta la música. Entonces es impensable. Estaba pidiendo gritos, ¿no? Claro, impensable. Impensable no tenerlo, ¿no? Y no buscarlo y no hacer todo lo que sea posible. O sea, en este momento el proyecto funciona de manera gratuita, yo no cobro nada por ello, los padres no pagan nada tampoco, ¿verdad? Y lo que queremos es que eso sea así y que tenga una financiación pública y que tenga los espacios y las condiciones que merece tener un proyecto de ese tipo. Y además de esto, también diría que en Galicia, en general, tendría que haber una orquesta joven de la comunidad que financie las personas y la gente. No, y una general, que no la hay, ¿no? O sea, lo tiene, por ejemplo, la orquesta joven de la Sinfónica de Galicia, no la tiene la Orquesta Sinfónica de Galicia, la tiene una institución. La orquesta, los Altos Estudios Académicos de Santiago, entonces tiene otra orquesta. Pero una orquesta de la selección, de lo popular, de la gente, de los músicos de por allí. Venga, vamos a ver quiénes son los mejores músicos de Galicia y vamos a conformar una orquesta juvenil con una perspectiva de futuro. Que después se pueda transformar en una orquesta profesional, otra orquesta profesional, dándole cabida a un montón de gente que de otra forma no tendría las posibilidades de dedicarse a ello. Y es por eso que tú ves tantas carreras en el conservatorio de niños que van un segundito y ya luego desisten, ¿no? Porque desisten es porque no hay un esquema piramidal que te permita ver hacia arriba y decir, yo quiero llegar a estar allí antes de poder llegar. O sea, cuando tú te visionas con alguien de una orquesta sinfónica, ya te estás visionando con un maestro que tiene 35, 40 años de experiencia sentado en una orquesta, no te estás visionando con alguien al que veas muy cercano. Claro. ¿Sabes? Y necesitas verte con alguien cercano, tu vecino, tu compañero, el otro, el que te entusiasmó por primera vez a coger la guitarra, el que te entusiasmó por primera vez a hacer una obra, a cantar, a lo que sea, ¿ves? Esos son los lazos que generan calidad desde mi perspectiva. Bueno, más que decir eso, si aún queda tiempo. Sí, no, bueno. Sí, pero bueno, vamos allí, merece la pena escucharlo y bueno, y merece la pena el proyecto y merece la pena que os quedéis, creo que a escucharlo, porque vais a escuchar muchas más cosas interesantes. Y primero, ya como vamos a despedir con tu música, muchas gracias por este espacio, por tu iniciativa, por venir aquí y por tu sabiduría y por ilustrarnos. No, gracias, el placer es todo mío y gracias a ustedes por la invitación a este bonito espacio. Que me ha encantado, esta conversación ha estado muy buena, previa a la siguiente conversación, que estará muy buena. Acordaros, en el canal La Masa no desafina, después de que el toque vamos a ir para allí. Muchísimas gracias. No os lo perdáis.
la luna llena menguante. Anda muchacho a la casa, pa' matar a este gavilán, que no me dé a gallina. Madre mía, me rompo la camisa. Yo creo que necesito una cerveza, tío. Yo como no puedo beber agua. Yo no puedo beber agua así. No puedo beber agua así. Bueno, no sabéis lo que es ver esto así de aquí delante, así de tener esto aquí, de escuchar tu respiración mezclada con la respiración del violín, ¿no? ¡Oh, qué barbaridad, tío! ¡Qué maravilla! Y qué bueno que les haya gustado. Es una cadencia. ¡Qué maravilla! Se llama Cadencia de San Rafael. Ajá. Es del maestro Alexis Cárdenas, violinista venezolano que es concertino de la Orquesta Nacional de Francia. Y bueno, tiene ritmos venezolanos. Sí, es que suena de allá, ¿no? Suena muy de allá, ¿no? Y bueno, es una cuestión verdaderamente maravillosa. Me place mucho interpretarla. Ahora estuve practicando durante todo este tiempo para llevarla a cabo. Qué bueno. Es una verdadera maravilla. Y bueno, eso a veces parece que estáis luchando. Sí, es una... No, sí, hay como una pelea. Estoy de acuerdo, ¿no? sí, totalmente. Sí. Hay una especie de fuego, ¿no? Porque ya te digo que el violín está vivo, ¿no? Ya, sí. No, se quejaba a veces. Sí, es curioso la experiencia de verlo tan cerca. Está allí. Sí, es impresionante. Sí. Gruñe. Sí, se retuerce. Sí. Ahora entiendo lo que decías antes, de que está vivo, que es como una mascota, claro, valga la comparación, pero que sí, esa viveza que tiene, ¿no? Que está vivo completamente, ¿no? Y cada día tiene un estado de ánimo también, y de alguna forma cada vez que se coge, hay un contacto allí, yo diría, eléctrico. Wow. Me atrevería a decir que podría ser como una cuestión así. Lo visiono como algún tipo de conexión de tipo Tesla, ¿no? Así, la corriente brotando por todos lados y el tío leyendo un periódico justo al lado de la bobina. Algo así, ¿no? Se conecta de manera inalámbrica y tiene como una cosa... Sí. Y yo creo que también el arce de Bosnia también tiene que ver, que está ahí... Bueno, de manera... Sí, este es un violín fantástico, verdaderamente... Estoy muy agradecido con las amables personas que me lo dieron, me lo prestaron, digamos, me lo cedieron. Y ha sido un buen compañero, un violín que tiene, bueno, más de 100 años también. Hay que verle la cara a lo que tiene más de 100 años. Y estar en unas condiciones tan buenas, parece como que si hubiese salido ayer de allá. Sí. Suena de maravilla, bueno, tocado por ti, claro, si lo toco yo... Es igual. él todo, es él, yo solamente me limito a... Sí. Oye, qué maravilla este proyecto, ¿no? Del que nos hablabas, que ahora la gente que sigue escuchando seguro que le interesa mucho más, ¿no? Sí. Porque es verdad, o sea, no haber nada, ¿no? Y ver tú la necesidad esa, ¿no? De que haya todo, y encima no cobrar, que eso ya me parece fatal, ¿no? No por nada, sino porque creo que estas iniciativas sí merecen también tener un aporte económico, claro, no es por nada, absolutamente, o sea, no es por nada. Absolutamente lo merece, ¿no? Y lo que merece es una financiación decente. Claro, exacto. O sea, y pública, ¿no? Claro, una financiación y bueno, ¿por qué no privada también? O por qué no... Sí, privada también estaría bien. O sea, lo que importa, yo pienso que como punto neurálgico es qué compromiso tenemos nosotros hoy en día, nosotros las generaciones que somos del siglo pasado, ¿verdad? ¿Qué compromiso tenemos con la formación de la juventud en el futuro? O sea, no solamente desde el punto de vista de un padre que ya vive una experiencia más personal con su hijo, ¿verdad? A quien enseña, por supuesto, las propias costumbres que tiene aprendidas, algunas digeridas, algunas no tanto, pero hace su mejor esfuerzo y es incuestionable cualquier padre. Entonces, no es igual a eso, sino el compromiso que francamente tienen, digamos, los gremios,
las instituciones, el Estado, las asociaciones de vecinos, ¿qué responsabilidad estamos adquiriendo hacia la formación del individuo del futuro? Porque estamos en un momento crucial para la historia de la humanidad, ¿ves? Sí. En donde el desarrollo tecnológico está a la vuelta de la esquina. Estamos a un cambio trascendental de la visión, y eso es natural, lo ocurrió el siglo pasado. ¿Te refieres a la inteligencia artificial? Me refiero a la inteligencia artificial, me refiero a la posibilidad que tenemos ahora de comunicación, que eso lo ha cambiado todo, ¿no? Antes, para que pudieras encontrarte con tu novia, tenías que mandarle una carta y esperar alegremente a que te respondiera. Y si no podías hacer algo como eso, entonces, bueno, ya tendrías que esperarla en una esquina hasta ver si llegaba o no, ¿no? Entonces, claro, toda esta situación... Así duraban las relaciones también, Y porque así entre que llegaba una carta, claro, pasaban 2 años... Absolutamente. Y así se ha redimensionado todo el tiempo, la variación del tiempo, ¿no? Ya, sí, claro. De la velocidad en la que vivimos. Sí. Entonces, eso a los jóvenes y a los niños, ¿verdad?, les da una perspectiva de la vida equivocada, que no es realmente la realidad de las cosas. La realidad es que cuando sales a la calle, lejos de todo lo que te hace la vida más fácil, la vida sigue siendo igual de dura, sigue siendo igual de fría. El mundo sigue siendo hostil, porque el planeta es un sitio amable y hostil. Sí, es las dos cosas. Yo creo que es todo, es todo, ¿no? Claro. O sea, porque la realidad también consta de todo lo demás. Es decir, la realidad también es lo que vemos, también es la realidad. Absolutamente. Al final, la subjetiva también es la realidad, ¿no? Estoy de acuerdo en que estamos en un punto sí que complicado, y en cuanto a lo de la financiación y todo eso, yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? De que no se considera, que sí que estamos en una fase que creo que yo le veo matices de que puede cambiar, pero en que realmente toda la oferta, todo se basa en lo productivo. No, y pero va en lo a cambiar. productivo Y va a cambiar en lo subsiguiente. económicamente. Sí. Con lo cual queda el gran olvidado es esto, porque aparentemente no es productivo. Aparentemente tú creas una orquesta y dices, vale, esto me genera pérdidas económicas. Claro. Ese es el Si no pensamiento. interesa y se archiva. Claro, porque no. las ganancias son intangibles. Son tangibles, Por supuesto. pero no son pasta. Sí, aparte se quiere todo eso a corto plazo. Claro, ¿no? exacto. No se contempla algo que Y- vaya a dar y- fruto a largo plazo. Y la cultura no puede verse como una sucesión de situaciones quinquenales, ¿no? De planes de cultura. Ese es Porque, el tema, claro. porque eso como arranca, sube, tiene un declive y muere. Ese es el tema. Entonces, básicamente, no hay una plataforma de acción cultural que permita visionar a 20 años qué va a ser de nuestro espacio. Porque depende mucho de Sí. Porque depende mucho de la iniciativa política, y la iniciativa política está cada 4 años pendiente de que van a variar. Sobre todo, en Ferrol es un ejemplo que cada 4 años varía el gobierno. Claro. No sé si ya eres consciente de cómo va la estadística aquí, pero es mucho más que en cualquier otro lado. Claro. Solo repitieron 2 legislaturas un partido en los últimos, creo que desde la democracia, desde el 75, solo hubo el PP que repitió 2 veces. Pero si no, es un giro cada 4 años. Con lo cual, claro, los proyectos a largo plazo es que ni se meten. Claro, por supuesto. Porque o sea, es terrible, porque sí debería haber una puesta en común, de decir, oye, Es que tiene no que nos va- estar, claro, tiene que estar por encima. por la encima cultura de, está por por- encima de exacto, eso. exactamente. Y de hecho exactamente. lo está. El problema, yo creo que mejor no hablemos de problema, la oportunidad está en poder resolver ese conflicto. Y ese conflicto, la única manera de resolverlo es, en primer lugar, apartando a los que no son artistas, que son solo voceros de los artistas. Totalmente. ¿Sabes? Ese en primer lugar hay que quitar a toda esa gente, porque esa gente no pinta nada en el ecosistema. O sea, una gente que dice, habla por ti y dice, sí, mira, sí, es que sí, nosotros, los que tocamos y hacemos bolos, ¿no? Pero espera un momento, amigo, ¿cuántos bolos has hecho tú en los últimos 5 años? Yo hice mi primer bolo en el 72, bueno, vale. Ya. Sí. O sea, esa gente tiene que... Ahí, y ese, después de quitarte de ese cáncer, entonces ya después tú puedes avanzar en una dirección sana, ¿verdad? Hacia la consecución de una asamblea, de una formación, porque los artistas merecen tener también tabulaciones como todos los colegios profesionales del país. Y en esa dirección, hace poco vi que crearon una especie de asociación nacional para
bueno, para regularizar un poco la cuestión de los artistas, de los creadores y no sé qué. Pero todo eso siempre es muy superfluo, ¿ves? Porque no es una cuestión, como tú dices, dice, parece que no genera dinero, pero es el quinto motor de la economía mundial. Sí. La economía, lo que llaman esa economía naranja y toda esa cuestión de las empresas culturales. Bueno, ellos llaman industrias culturales, un nombre que me parece peligrosísimo, porque una industria es una cuestión que produce en masa y la cultura no es algo que se produzca en masa. O sea, creo que quisieron poner el nombre de buena fe, en el sentido para que se le tomara en serio. Claro, ¿no? Como para que darle... es industria, oye, que también creo que sí. Pero, entonces, pero bueno, sí, en esa sí, dirección, sí. Pues básicamente genera un montón de pasta. Entonces, ¿cuál es la verdadera cara? Es que a las personas que no están preparadas para asumir la dirección de un tema como ese, pues en el futuro la ciudadanía tiene que plantarse y hacer cara a esa situación. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque entonces la cultura es la gallina de los huevos de oro. Entonces no sabes, en el fondo, qué es lo cuál es el plan. O sea, cuando tú, ok, vale, pero ¿cuál es tu plan en cuestiones culturales? ¿Qué vas a hacer? ¿Crees que por hacer 3 conciertos estás haciendo cultura? Es que no hay plan. ¿Crees que por hacer dos obras estás haciendo cultura? ¿Crees que por traer un artista al teatro estás haciendo una cultura? No estás haciendo cultura, estás haciendo negocios. Eso es otra cosa. Intentando, contentar totalmente, de vez en cuando una parte de la población para que crea que hay y tal. Por supuesto. Lo que estás haciendo es, sin crear escuelas no estás generando nada. Nada, y las escuelas tienen que ser como es la educación. Es una instrucción pública, universal y gratuita. Totalmente. ¿Me entiendes? Totalmente. Porque todo el mundo tiene derecho de formarse. ¿Por qué le vamos a quitar la oportunidad al joven que tiene talento para la pintura, para la plástica, para la literatura, para el arte, para la cultura? ¿Por qué le vamos a quitar la posibilidad de emerger en un, digamos, ecosistema digno? En un país del primer mundo, con las posibilidades y las posibilidades que tiene este país especialmente, donde la gente tiene un talento desbordante. Lo que sí que a mí no se me ocurre a quién votar para que eso se haga realidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo pienso, bueno, ahí entramos en otro tema que francamente, bueno... O sea, el concepto mismo de la democracia y la representatividad es interesante, esto va a salir antes de las elecciones, le queda un mes. A ver, ojo que reventamos los chiringuitos. Pero es que esto es tan necesario, me parece tan necesario también. Somos mucha gente. Claro, porque además lo que estamos es buscando con todo eso, ¿no? La presentación o la búsqueda de lo que nosotros consideramos que es verdad, ¿no? O sea, cuando alguien dice, mira, yo voy a hacer tal cosa o tal otra, y tú te ves representado en esa persona porque crees que en verdad la persona lo va a hacer. Entonces tienes el derecho de exigirlo de regreso. Y el asunto está en lo siguiente, para responder un poco a cuál es la razón del proyecto. La razón del proyecto es que está claro que en un ecosistema como el que vivimos no hay posibilidades de que un proyecto se cree para luego buscar la gente, sino que hay que armarlo a la antigua usanza, que es que reúnes a todos los combatientes y armas una guerrilla. Es que al revés casi es... Claro, ¿me entiendes? Entonces, claro, te vas, te alineas con todas las personas, intentas vender la idea de lo que significa, entonces ahora voy a lo que significa. ¿Qué es? ¿Una orquesta? No es una orquesta, es un espejo de vida social, en donde se ve reflejado toda la sociedad, todos los valores y como todas las formas que necesita una sociedad para funcionar se practican en la orquesta. La tolerancia al compañero que se equivoca, la ayuda al compañero que te necesita, comprender que tú no eres nada tú solo, tú eres algo con el grupo, y si el grupo no está en las condiciones óptimas, entonces tú no vas a brillar tampoco, con lo cual todo eso genera un ambiente de expectativa y de apoyo incondicional a que cada uno de ellos pueda desarrollar y sacar lo mejor de cada uno. Entonces se convierte en un modelo de vida social que, llevado a... O sea, y esta es la idea del proyecto, ¿no? La idea del proyecto no era solamente hacer una orquesta para hacer conciertos.
Los conciertos solo hacen parte del programa académico. Sí. Pero lo que yo no quiero... Es la consecuencia. Claro, no es el fin. ni reunirnos para tocar obras, porque eso pues, perfectamente puede hacer en el conservatorio o en cualquier lugar, ¿no? Sino es darle la oportunidad al niño de la academia de música. De que se que nunca... forme, de que se, que nunca estuvo... Espera, estamos en... Hola, Pipa. Hola, Pipa, acaba de entrar un perro, ¿no? Tenemos un invitado especial. Sí. Le interesa también, lo del tema este. Sí. Salpita. No es para perros la orquesta. No, Sí. Venga, esta es Pipa. Es que en Pipa solo se sabe una nota. Es la única que da. Pero luego ya sostenido. Tiene sus dos sostenidos. Sí, ya nada. Su re bemol ahí. Pues se ha quedado. Bueno, pues sí. Perdona, que estábamos ahí en un punto culminante de esto. No, sí, es verdad. Sí. Pero la vida salvaje es Me vais a inapelable. perdonar, ¿eh? Es así, Venga, ¿no? corazón. Qué guay, porque esto todo está grabado y no lo vamos a editar. Nada, por No favor, lo vamos que a salga editar. así. No lo vamos a editar. No, es súper interesante, sí. No, realmente... No, y sobre todo eso, lo que estaba diciendo, no es para reunirse y tocar temas, no es para la consecuencia final de hacer un concierto, es para la... No es para que tus padres vayan al concierto y te vean y se sientan orgullosos de ti, no es para eso, es para impactar en la comunidad, es para llegar al epicentro de la comunidad y generar allí un efecto centrífugo donde cada persona de la comunidad de alguna forma se involucre con el hecho de la creación musical. Ya. ¿Sabes? Es muy bonito y estoy absolutamente de acuerdo. Queda mucho trabajo para... No utópico en el sentido de como yo creo que se valoran las cosas, sí es utópico, pero bueno, Claro. lo utópico, como decía el otro, no es quimérico. Quiero decir, Claro. No es posible. Es que esa es la rabia que da, que lo ves tan posible, o sea, que es tan fácil, Realmente creo. me viene a la cabeza... Que no se haga me parece demencial. Sí, me viene a la cabeza no sé si visteis la serie de Wire. Sí. Vale, pues que no tiene nada que ver, pero sí es parecido que sea alguien que monta un gimnasio de boxeo, que aparentemente es un sitio súper salvaje, pero es mucho menos salvaje que las calles de Baltimore. Sí. Con lo cual allí los Muchísimo chavales que hacen, no es que vayan a boxear, van a aprender unas normas. Van a decir, tenemos que llegar a esta hora, vamos a respetar al otro, aunque Socializan, socializan. sí, hacen La amistades. norma es cuando el otro dice paramos, o sea, al final es todo un bien social. Esto es, obviamente, partimos aún de otro lado, pero bueno, es muy interesante ese paralelismo que haces con la orquesta, que es una sociedad. Realmente es una sociedad y un reflejo de todo lo que la rodea, ¿no? Y todo lo que significa la búsqueda musical además aporta un sentido extremadamente importante, que es el sentido de la estética. Y es que cuando alguien genera armonía musical, genera belleza tocando, empieza a conocer la verdad, el espíritu del hombre genuino, ¿ves? Abierto en forma meditativa. Y esa introspección que se hace al tocar, la observación de sí mismo y la determinación firme de alguien de poder llegar a interpretar algo en un instrumento, es lo que le da sentido a la vida. El problema es que en países como Venezuela, Colombia, México y de América Latina, ¿verdad? El problema social es la pobreza, ¿verdad? Y la pobreza no es más que exclusión. Desde que tú ves cualquier tipo de explosión social, cualquier tipo de fenómeno social, se genera a través de la exclusión. Entonces, como la exclusión es el primer párrafo de esa novela grotesca, entonces lo único que puede acabarlo es incluir a las personas dentro de algo. Entonces, generar la idea de la inclusión y el aspecto del ser que busca, ¿verdad? Se busca a sí mismo y se busca con los demás en un espacio y en un tiempo, y flota porque vive su vida anhelando, ve su vida en un espacio, en un atril, en una búsqueda. Entonces eso le da una dimensión interesante al proyecto. Muchísimo. Y ojalá vaya adelante, porque estoy absolutamente de acuerdo con eso. Ojalá que sí. De hecho, Mos y yo, por ejemplo, en el mundo teatral somos fruto de un proyecto parecido en Narón, en el que dos tíos que no teníamos nada que hacer en la vida
junto con otros más, encontramos un sitio que nos cumplió todas esas y nos hicimos, aún encima, que eso ya es un regalo, nos hicimos profesionales de estos, que no teníamos por qué haberlo sido. Claro. Pero si no descubrimos todo esto que estás diciendo tú en una orquesta, nosotros lo descubrimos en la Escuela de Teatro de Narón. Sí, nos abrió una puerta multicolor, una vida nueva, ¿no? Sí, y yo hace poco me escribí un artículo para una revista de Narón con respecto a eso y decía, pues, ¿por qué hay una razón por la que nos apuntamos? Es porque la había. Sí. Decir, si no Luego había, hay otra por la que nos quedamos, sí, que es muy distinta, claro, pero sí, pero si no lo es había, verdad, ya sí, no sí. podía existir ese capítulo, ¿no? Que un poco me estás recordando es eso, o sea, Claro. que en el fondo puedes aplicarlo a una banda de música. Es verdad que la música y la belleza van muy unidas, pero bueno, el teatro, todo, cualquier forma de arte, cualquier forma de arte. Y si me apuras, hasta hay otras actividades que vayan por otro lado también tienen belleza, claro, y tienen... todo por eso, es una cuestión de sensibilidad. Pero sobre todo la palabra que acabas de decir, la inclusión, que esa es la cosa. Es como de repente formas parte de algo y al formar parte de algo ya formas parte de todo y tú mismo ya eres alguien. Entonces cada vez que tú vas a tocar en un ensayo, tú te transformas. Exacto. Sales de ese ensayo, de esa actividad. Sí, Transformado. Claro. Transformado. Esta mañana Sí. nosotros Yo sigo transformado desde esta mañana. Transformado. Totalmente. Yo me fui transformado, tú te fuiste transformado. Totalmente. Yo me cargué de tu idea, me impregné de tu forma, de la manera en la que tú ves el mundo y yo te di de la mía. Entonces, claro, eso realmente, que ocurre esa simbiosis así, luego entonces tú vas a tu casa y como ya te has transformado a ti mismo, tú transformas al otro. Es que eso es la y cosa. llegas y entonces el niño está tocando el taller. Esto te lo digo en Latinoamérica, ¿no? El niño va a tocar al taller donde está el padre dando martillazos debajo de un coche. ¡Pam, pam, pam! Pensando con que va a pagar la quincena que viene. El niño está tocando allí y su padre dice, Dios, este niño que bien hace esto. Claro. Madre mía. Tengo que apoyarlo eso. Entonces su vida empieza a tener otro sentido, con lo cual él empieza a emerger de... Y todo eso genera... Todo se contagia. Todo, genera eso, ¿no? Sí. Y la otra, digamos... perdona que te interrumpa. No, la otra sí, tú eres el dimensión de esto es, insisto, en que los artistas tenemos que tener una participación activa dentro del panorama de las decisiones a nivel legislativo, ¿me entiendes? A nivel del ayuntamiento, del consejo, de la junta, de quien sea, ¿no? Y no a través, insisto, no a través de representaciones múltiples, ¿no? Sino un consenso. Levanta la mano quien está de acuerdo con esto. Sí. Yo creo que hay varias manos levantadas al otro lado. Yo estoy de acuerdo, Sí, el otro sí. está de acuerdo, fulano está de acuerdo. Bueno, vale, entonces vamos a hacerlo. ¿Cuánto dinero hay? Este es el dinero que hay. Bueno, ok, entonces queda muchas cosas muy interesantes que veo yo, digamos, que no se conectan, que son inconexas. O sea, son como pequeñas ramificaciones que salen de algo, pero no terminan de generar transversalidad. Y es allí donde se genera el beneficio. En que la obra de arte que está produciendo la Escuela de Teatro de Narón puede involucrarse perfectamente con una creación orquestal que está haciendo. Eso lo hacen, se hace. Y eso es todo lo que se busca. Claro, sí, O sea, eso sí. movilizar ese tipo de actividades y comprender, digamos, yo pienso, en el amplio sentido de la palabra, cuáles son las realidades de este entorno. Entonces, ahora fíjate, te expliqué las de Latinoamérica. Aquí pasa lo siguiente. Hay mucha oferta para un niño para realizar muchísimas cosas. Y él tiene acceso a un montón de cosas. Patinaje, Ballet, Ferrol hay mucho ballet. remo, Fútbol. voleibol, Sí, de fútbol. Hay escuelas de música. Toca el también, violín. Sí. Va no sé qué, hace 3 días tal y 2 va al inglés y además tiene un horario en el colegio aterrador. Entonces, ¿Cuál es tu reflexión? mi reflexión a través de ello es que en el exceso se pierde también el interés por la búsqueda. Ya. ¿Entiendes? Ya, pero ¿cómo lo arreglamos? No, eso Eso tiene iba a decir yo. eso tiene una alternativa y es
crear la conciencia de que una actividad, o sea, una actividad requiere una importancia, Ya. ¿verdad? Pero eso es una cuestión social. Yo lo observo, sé que no puedo cambiarlo, sé que no está en mí hacerlo, pero lo observo y lo veo como la misma raíz del problema, como cuando hay exclusión y la gente pierde el interés porque se da cuenta que su vida no tiene ningún sentido, porque pobre naciste, pobre te mueres. Ya. Entonces, por el otro lado lo tengo todo, ¿me entiendes? Ya, Y ya. me da bastante igual si te tengo que ir a la clase de violín y no quiero tocar porque no quiero tocar. ¿Pero no crees que cuando también un niño encuentra realmente, sí se da cuenta? Absolutamente, y ahí vamos. Entonces, cuando encuentra realmente la piedra filosofal, no la suelta. Claro, es que jamás. yo creo que sí, Ninguno. pueden ser pruebas las demás, pero hay un momento en que yo creo que dicen... Entonces ya dice, esto es lo mío y por aquí te vas. Entonces, ¿qué es lo que intentamos, digamos, desde el punto de vista de la música, llevar adelante? La posibilidad de que más personas puedan dedicarse a Claro. eso. No es una cuestión de unas minorías para minorías, sino de mayorías para mayorías. De personas que se puedan involucrar en todo sentido con la cultura y con el arte, ¿no? Entonces, a través de... Yo creo, chicos, que mi reflexión a este tiempo ha sido que es imposible decir que no a hacer algo que tenga que ver con el arte, ¿no? Ya. Es imposible decir que no. ¿Quieres bailar? Te lo piensas. Dices, me gusta bailar, pero bailo. Sí. Bailo porque me la paso guay con estas otras personas. ¿Quieres tocar la guitarra? No tengo ni idea de tocar la guitarra, pero voy a la rondalla y aprendo como sea y me divierto. Y toda la gente, sobre todo aquí, es muy musical. La ves cantando por la calle, los ves haciendo una fiesta, comen un trozo de carne y sacan toda una fiesta, gaitas arriba, manos arriba, todo el mundo canta, todo el mundo baila. Sí. ¿Ves? No, es verdad, sí. Somos eminentemente musicales. ¿Cómo compaginas eso? Por ejemplo, no sé si la escuela, esa orquesta, va dirigida en principio a música clásica o va dirigida a otro tipo de historias. Porque te iba a preguntar precisamente por esa distancia también que hay entre la música clásica y lo popular, ¿no? Y la gente, ¿no? Que eso es histórico. Claro, pero el problema es que, claro, la música clásica está distanciada porque es una música que pagaba la élite, ¿no? Claro. Para su divertimento. Pero en el fondo ya descubrimos hace unos años atrás, no muchos, que la música de los grandes autores de la humanidad tenía una importancia trascendental, como puede tener los libros de grandes autores, las novelas de grandes autores, las obras de grandes autores. Entonces, claro, al descubrir lo trascendental que generaba eso del pensamiento, digamos, occidental y de los compositores, pues yo pienso que se dio esa universalidad. La música popular, ¿verdad? Y lo reflexionaba en estos días cuando veía por primera vez un video de música popular que nunca había visto. Bueno, escucho una música, ¿sabes? Mi género favorito, por ejemplo, es la música vocal a capela. Ajá, vale. La música sacra y tal. Sí. Entonces, claro, viendo un video por internet de un televisor de 50 pulgadas de Beyoncé con Lady Gaga, no sé qué. A lo mejor no era lo tuyo. Lo que No, lo vea, pero me pareció increíble el resultado. No dejaba de quitarle crédito a lo increíble del producto. Ah, claro. Y lo que significa, digamos, la creación artística, ¿no? Que hay detrás de eso. O sea, cada paso, cada tal, lo pulido del producto musical, lo tal. Si en el fondo tiene el mismo trasfondo de la novena sinfonía de Beethoven, bueno, no lo tiene, claro. O sea, cuando tú cantas que tienes el roto el corazón, no es lo mismo que ámense todos los hombres por encima de tal y abracen sus corazones. ¿Entiendes? Son lenguajes diversos, pero no deja de ser un buen producto artístico y no deja de tener, o sea, para mí no deja de ser. Entonces, la orquesta, en un principio, digamos que lo hace a través de la música clásica porque su interés es difundir esa música como una música universal. Claro. Entonces le decimos a joven que te gusta Cosculluela, fantástico, está muy bien, escucha Cosculluela, pero también, mira, te presento esta sinfonía de Mozart que compuso cuando tenía 16 años y bueno, es una verdadera obra de arte. Luego vas a tu casa, la escuchas y dices, ¡buah! Es una verdadera obra de arte. Entonces ya de ahí en adelante
El niño viene y te dice, oye, mira, yo escuché esa, Sí, sí, y sí. después YouTube me sugirió la otra, yo la escuché también, estaba buenísima también, increíble. Y por ahí se van, ¿me entiendes? Descubriendo otra cosa. Porque lo demás, la cultura popular, como es una cuestión de masas, Sí, eso ya llega. Sí. te llega porque te llega, Sí, o sea, sí, obligatoriamente sí. te la tienes que comer, claro, Sí, si sí, no... sí. No sé si sabes, no aquí exactamente, que también, pero en muchos sitios de Galicia el fenómeno sí que de banda del pueblo. La banda del pueblo, Hay claro. bandas de 100 personas, bandas Sí, de sí, Silleda, sí. que hay muchísima tradición de bandas. De bandas, claro, de vientos. Y de corales, de vientos, Y de coros también, ¿no? Hay Sí, un montón hay. de coros, sí. Sí, coral de sí, no sí. sé dónde, lo que dices tú, pero... Sí, Claro, sí, porque no. montar una orquesta es una indumentaria más complicada. Primero porque tienes que tener un montón de gente que toque instrumentos de cuerda. Y los instrumentos de cuerda Claro, eso sí. son instrumentos que para tocarlos, bueno, tienes que Tenerlo dedicarte. y tenerlo. Y tenerlo. Y tienes, pero sobre todo dedicarte. Porque tenerlo yo pienso que mucha gente pudo haber tenido acceso a comprarlo. Pero dedicarte ya es otra historia. Ya. Entonces, claro, tener toda esa cantidad de gente para luego tener solamente 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompetas, 2 cornos y un tío que toca la percusión, Ya. pues... Y ahí es complicado. Trasladarlo, moverlo, no sé qué. En cambio, las bandas del pueblo eran las que se utilizaban porque se podían trasladar fácilmente. Cada uno saca su trompeta, se sienta en su sillita y da la retreta del domingo. No sé cómo le dicen aquí a los conciertos esos dominicales, pero en Venezuela se llaman retretas. No, aquí simplemente la banda, o sea, es El concierto. el concierto de la banda. Sí, O sea, sí, el concierto de la banda. El concierto de una banda en Venezuela y en Colombia se le dice retreta. Una retreta, Retreta, sí. es una fiesta de plaza donde la gente va a escuchar, se sienta con su sillita desde el 1900, piernitas cruzadas así. Vale. Qué bueno. No, pero sí, sí es muy interesante. Pero es verdad, lo de la música clásica siempre me llama la atención, esa diferencia. No es esa, es música. Claro, Es pero música. lo que pasa es que la música clásica lo que tiene en sí es que cada nota de esas está muy pensada. O sea, el nivel de reflexión para colocar una nota y la otra es tal Ya. que por sí sola, sin siquiera interpretarse, adquiere un respeto a la página, ¿me entiendes? Ya el curro del hombre es tan fuerte. ¿Sabes? Que como para cambiar una nota. Y, uy, Beethoven se lo se van a fue, hacer mal, ¿no? Beethoven se fue a los 26 años a un bosque en Heiligenstadt para que otro tío loco le hiciera un tratamiento en la oreja. Pero de estos barberos cirujanos, ¿no? Porque antes era el tío mismo que te sacaba una muela, Claro, sí, el sí, que sí. te abría para sacarte la vesícula. O sea, Sí, una sí. cuestión... Y, Sí, aprovechando. y te vendía tornillos. Y te vendía tornillos para que te atornillaras el diente nuevo. Entonces, claro, se fue allí y el tío lo que le hizo fue unos rezos extraños ahí en su oído. Terminó de desbaratarle el oído. Entonces, ya no escuchaba bien de este oído, estaba completamente sordo de este y este ya lo tenía perdido. Sí, sí, sí. Y lo que escuchaba era puros zumbidos, además, o sea que era un ruido horrible. Que al final él se fue al bosque, decidió a suicidarse, ¿no? Dijo, no, yo, bueno, acabo con mi vida. Y él decide escribir una carta, que es como se llama el Testamento de Heiligenstadt, donde él se confiesa. Porque él no le había dicho a nadie e intentaba que todo el mundo mantuviese oculto que el hecho de que él estaba completamente sordo. Sí. Y entonces, claro, nadie veía tocar a Beethoven, pero porque Beethoven hace tiempo que no da conciertos y Beethoven por allá tratando de... Bueno, él escribe ahí, se confiesa, dice, mira, no, la verdad, que qué mundo tan cruel, como me han juzgado todos, como me tratan de huraño, de mala persona, de mala gente, cuando no saben que lo que me da es vergüenza decir al mundo que el don más importante que yo como del compositor debería tener, no lo tengo, lo he perdido, no puede ser, que Dios tan Sí, despiadado sí, sí. puede hacerme esto. Qué ¿no? cruel puede Qué ser cruel, eso. ¿no? Qué cruel, Entonces, sí. claro, llega a ese punto y dice, no, me quito la vida y al final no lo hace porque llega al bosque y dice que tiene una revelación y es que se ha quedado sordo, pero ahora escucha cantar a los árboles. Y dice, ¿qué mundo maravilloso es este? Bueno, compone su sexta sinfonía. O sea, no le hacía falta, Sinfonía pastoral, nada. Que le inyectaría el médico, ¿no? ¿Quién sabe, no? Claro. Para escuchar a los... Alguna cuestión muy loca está. Era también el mismo. El dentista era todo. El líquido de muela pasado de una muela que se extirpado hace semanas. No le hacía falta escuchar, ¿no? No le hacía falta oírlo. Bueno, Tenía sí que le música hacía en su falta, cabeza, ¿no? sí que le hacía Estaba falta todo ahí. oírlo y claro, también decía que tenía demasiada música en la cabeza y que aquello le atormentaba porque desde que no oía
a la gente, al mundo. Entonces, claro, estaba sumergido en sus pensamientos y estaba aterrorizado todo el tiempo porque todo el tiempo le venían ideas y todo el tiempo estaba asqueado de la situación. Sí, sí, sí. También, digamos, compositores como Tchaikovsky, ¿no? Que tuvo que su biografía es hoy más vigente que ayer. O sea, es un tío que se ve obligado prácticamente a quitarse la vida por temor a que descubrieran su homosexualidad. Ya. Y compone, y no solamente eso, sino que compone la música de todo un pueblo, del pueblo ruso, que le adoran, porque en verdad la música, o sea, es una cuestión que es una pasada. Ya. Entonces, te encuentras con estos casos de biografías de gente que lo dio todo también por la música, ¿no? El mismo Bach con Händel iban caminando los dos hasta ese pueblo, 2 días caminando hasta un pueblo en Alemania para recibir una clase de órgano con Dietrich Buxtehude. Entonces llegaban a la clase de órgano, el tío le daba una clase 1 hora a uno, 1 hora al otro y otra vez 2 días caminando para tu casa. Y una vez les dijo, bueno, mis queridos estudiantes, Como para llegar allí que en usted, ¿no? Sí, no, ya ha llegado el momento, chicos, de ya yo no quiero tocar más aquí, ya me cansé. Y los hombres dijeron, wow, buenísimo, se va el hombre. Nos dejaste puesto y ahora que organista de la catedral de, qué sé yo, cuál pueblo en Alemania. Y entonces le dice, sí, pero el que se case con mi hija. Cuando vieron a la hija, Bach terminó en Leipzig y Händel en Inglaterra. No quisieron saber nada, ¿no? Nadie quedó con el puesto de la Händel de una terminó en Inglaterra, ¿os podéis creer? Y ella se casó con el zapatero. Y ella se casó con algún otro que quería el puesto, que seguramente había una fila, tampoco era que, sino que estos eran los supremos de la parada, no eran verdaderamente apasionados. Entonces, claro. Sí, que a veces se percibe también como gente como, no sé, como súper firme, súper responsable, pero serían un desastre unos y otros. Claro, no, por supuesto. Como todo el mundo. ¿no? Absolutamente. Todo el mundo tiene la imagen de loco solamente de Beethoven, pero en realidad, pues, esta gente era una gente normal. Mozart escribía cartas a sus amigos diciendo, no te imaginas lo que pasó ayer. O sea, iba saliendo por la mitad de la calle y me encontré con una fiesta y me entré ahí y bueno, salgo ahora, han pasado 3 días, no tengo un solo peso. Todo lo que me gané en el concierto del estreno de la ópera, que eran, no sé, o sea, es que además era eso, ¿no? Eran unas cifras exorbitantes para la época. Claro. Paganini ganaba que si un concierto $2-3 millones actualmente. Sí, o sea, y que Frank Liszt, por ejemplo, que sus conciertos eran como el Elvis de la época, es decir, que las mujeres flipaban, ¿no? Porque por tenía una forma de tal que se contoneaba también, ¿no? Creo que por su forma de tocar, por su música, por su rollo, que era un tío que... Era el seductor, vamos, bueno, Latin lover de la época. Claro. French lover. Era esto el tío. No, por eso que es muy interesante que todo esto, que siempre como va al margen, lo que insisto, ¿no? En lo de que crecemos separados de la música clásica, no tú, pero sí los demás, en general la gran mayoría, cuando todo esto, ¿sabes? Sería mucho más común que pudiese llegar desde pequeños, muy fácil. Claro. De hecho, es curioso porque es la asignatura de música cuando es pequeño casi no se da. Antes se daba a veces, pero era un optativo, no me acuerdo cómo era eso. Sí. O sea, yo tengo esa imagen, el cole con la flauta, todos ahí, pi, do, re, mi, fa, que nadie, no había un profesor decente que pudiera decirte, oye, que esto mola. ¿Sabes? No sé. Pues entonces, bueno, ya estás tú, ahora estás tú. Claro, bueno, no, yo a mí me pillaste mayor, pero estás sumado también pero a la para causa. los niños y para mis niños... yo no tengo hijos, joder, no sé qué hacer. Bueno, no sé. Claro, mi hijao y mi sobrino nieto también. Sí. Están ahí. Claro. No, esto es así, yo definitivamente hay que llevar todo eso a la gente que conozca verdaderamente. Es que yo creo que es muy interesante eso. A mí me están entrando unas ganas de ir a una clase de esas, bueno, clase, no sé. Si sí, los conciertos hacemos con la orquesta. De ir a la orquesta infantil? A ver. De Boyer. Espera, lo acabas de arreglar. Al profe. Bueno. ¡Qué bueno! Tremendo, chicos, ¿no? Bueno, esto lo cortas después, ¿eh? Sí, aparte
Pero sí que es verdad, ¿no? Me encantaría estar en una clase de oyente y ver cómo qué se cuece allí, cómo... Oye, ¿tienes alguna respuesta? Perdón, vamos, Sí, no era nada interesante. No, lo que sí que estaba era, contando. sí que era, sí que era. En absoluto. No, sí, perdón. No, ya está. Sí. Dale. Vale. Digo, si ves algún tipo de respuesta, eso, pues, de las instituciones con respecto al apoyo para lo que estás haciendo, tal, nada. No, en absoluto. Joder, muy bien. Todo lo Y contrario. eso, que estamos a un mes de las elecciones, que aún podrían prometer algo. Todo lo contrario, no. Ya. No, pero tiene que ver con el hecho de que no interesa porque no genera dinero. Pero aún podían prometerlo, aunque fuera para, ¿sabes? Ahora. No, pero es que tampoco lo saben. Ya. No saben lo que mira. Cuando te digo el proyecto del que yo vengo, te estoy hablando de un proyecto que comenzó en el año 75 con 11 muchachos en un garaje. Y terminó siendo un proyecto en este momento de 1 millón de niños estudiando música gratuitamente. Allá, en Venezuela, ¿no? Joder, claro. Bueno, Como pero empezaron por 11. Bueno, la orquesta representativa, claro, pero también tiene desde un el camino, 75, claro. y tiene un camino de apoyo gubernamental también importantísimo y Claro. sólido. ¿me Claro, entiendes? sí. Entonces, sí, ¿qué sí, pasa? El ayuntamiento no es dinero del ayuntamiento, dinero que está asignado a eso, dinero que está asignado al consejo, dinero que está... No, es un dinero que en realidad el consejo sirve como una plataforma, ¿verdad?, de acción para solicitar dinero a quienes están en una posición de apoyar ese tipo de... que sin duda alguna los hay. Pero para eso también tiene que haber un atractivo, ¿me entiendes? Porque claro, tener una orquesta... porque es muy fácil decir, bueno, no, me voy a Madrid un segundo y hago todo el esfuerzo si en realidad quiero tocar, a presentarme a una orquesta juvenil en Madrid. Y entonces te vas y entonces Galicia no. Sí, al final lo de siempre, hay que irse, claro, sí. ¿no? Y entonces, pues, ¿hasta cuándo vamos a continuar con esa conciencia de migrantes? Y además no solamente de migrantes, sino que migrantes, pero no nos gustan los migrantes. Sí. ¿Entiendes? Entonces Nosotros podemos irnos, pero que no venga. Pero que no venga nadie. Sí, Pero eso es una cuestión retrógrada, un pensamiento espantosamente anacrónico que todos tenemos que superar, ¿me entiendes? Sí, y que tenemos que mirar hacia adelante con una nueva mira y con un nuevo propósito de poder, digamos, tener allí. Ahí no hay respuesta, pero la habrá en su momento. Por ahora el proyecto es un piloto, pero la idea es que el proyecto pueda tener, digamos, un impacto verdadero, un lugar verdaderamente representativo, por ejemplo, un espacio donde una comunidad vulnerable, donde realmente allí es donde se hace el experimento social. Te aseguras a ver cuántos niños están, porque el sistema en Venezuela no tenía deserción, 0 deserción. Yo toqué con los mismos desde que iniciamos y toda esa gente se casaron entre ellos, ¿verdad? No sé qué, todos, hicieron familias, no sé qué. Claro, os unió la música y seguiste. Y para siempre, y hasta el que no tocaba, mi compañero de atril de la orquesta de mi pequeño pueblo en Venezuela, es ahora médico y trabaja en St. Jude, este famoso hospital de niños que con leucemia, y trabajó en Mayo Clinic investigando sobre cosas del cáncer y no sé qué. O sea, gente con la que estamos, y están allí todos, fueron influenciados por eso, y con esa necesidad de hacer cosas y de hacer, fueron adelante, ¿no? Entonces es como esa narrativa es la que yo creo que necesitamos en Ferrol. La narrativa de que no podemos detenernos y de que tenemos que ir hacia adelante. De que no importa si las condiciones que sean, las condiciones siempre han sido adversas. Mira, se necesita empuje de alguien. O de muchos. Sí, pero Sí, que toma la iniciativa, ¿no? Alguien que le ponga el cascabel al gato para poder tirar de ahí. Yo, por ejemplo, en lo que antes decías con respecto a los artistas que toman las decisiones y tal, luego más iniciativas con respecto a eso no siempre funciona. Porque no todo el mundo también tiene, dentro del arte, todo el mundo tiene la misma altruismo, la misma idea, la misma forma de verlo, y hay de todo. Entonces tampoco es eso. En cambio, yo sí que creo que si alguien coincide, se puede juntar y eso puede hacer una cierta presión a un cierto grupo, ¿no? Pero sí hay ejemplos de gente que con una sola persona cambió un sitio, ¿no? Hay un ejemplo en Canido, en el barrio de Canido, lo conoces, el de las Meninas. Sí. Es Edu, es el pintor. Ese tío cambió
junto con, bueno, el urbanismo que cambia un poco de camino, pero con la idea de las meninas, cambió prácticamente la vida de un barrio y es una iniciativa personal, ¿no? Yo también creo en eso, creo después en los grupos y todo eso, pero creo que una sola persona con Alguien esa tiene que dar el ilusión primer paso. que demuestre, como tú, sí puede cambiar eso. Claro, Yo lo porque creo. genera un testimonio, ¿no? Yo lo creo. No, y genera, realmente es que lo difícil aquí es dar el paso, porque normalmente te cortan la cabeza. Antes de Sobre salir. todo si ese paso es altruista. Si ese entonces paso- es más claro. complicado. Sí, yo, ¿no? Pero yo alcancé a bajar la cabeza antes, me cortaron aquí un poco. Claro, y sí, ves, sí, aquí cuidado porque sí, me sí, quedó sí. el tachón aquí todavía. Aún siento el fuego de la... Entonces, pero si sobrevives al corte de cabeza, Si sobrevives al corte de cabeza, puedes seguir adelante, claro. yo creo que va para Vas adelante. agachado todo el tiempo hasta que llega un punto en el que supongo que te levantas Sí, sí. y vas adelante. No, más que nada porque que es de muy buena fe y es cierto, pero apelar a la unión joder, que es muy bien, es perfecto, ojalá funcionase así, ¿no? Es difícil, claro. Pero es difícil, sobre todo donde hay tan poca falta de iniciativa. Es decir, date cuenta que mucha gente es como... no sé cómo decirlo porque nos están grabando. No, pero no importa, pasa en cualquier colectivo. Es decir, Claro, no todos sí. somos iguales, no todos los artistas son iguales. Hay no todos tienen opiniones los mismos diversas. opiniones e intereses, porque tal. Entonces, no siempre resulta eso. O las veces, los intentos que hubo para que funcionase eso, no funcionó. Pero en cambio, sí, que alguien coja las riendas, poco a poco se... Viste, no funciona, el concepto de la democracia no funciona, ¿viste? Claro, pues que No la funciona. democracia, por Dios, la democracia no funciona. Eso es... Funciona la democracia, chicos. Sí, es la conclusión de que... Votas. Lo queremos todo y lo queremos ahora, ese es el problema. ¿no? También, ¿no? Lo que Bueno, decíamos pero, la filosofía de la inmediatez y no, Claro. no pensar a largo plazo, ese es el problema. Claro, porque en el fondo es que no sabemos si vas a levantar mañana, entonces por eso tú lo quieres todo y lo quieres ahora. Quizás porque en sí, ¿no? efecto Igual es- tú- igual es un inconscientemente tú vas diciendo, bueno, y si mañana no me levanto, Sí, sí. bueno, vamos adelante con esto. A mí me gustaría echarle la culpa, lo que sea, a la pandemia, por ejemplo, ¿no? Claro, que no. ahora, "Ay, es que ahora tengo miedo a morirme y quiero hacer todo y lo quiero hacer ya, ¿no? No puedo esperar a mañana, pero no, No, es, pero es es que, es que somos un poco así, ¿no? Claro, la aquí cuestión por lo humana. menos. No, la cuestión humana, es una cuestión humana. Esa conducta, digamos, hay unas cosas que son unas cosas transversales. Claramente esa es una de ellas. O sea, todos queremos todo y lo queremos ahora mismo. También es verdad que si no hay nadie que tire, no hay nadie que lo siga. Claro, necesitamos un Con lo cual, mesías, un alguien tiene que mesías. tirar. Sí. Esa es la clave. Puede que funcione o no, pero una persona que tire es... Arrastra, claro. Sí, arrastra, acaba arrastrando. Claro, su paso. Yo estoy seguro. Sí, de no, eso. bueno. Yo Si estoy no, seguro mira, de que sí. tantas cosas interesantes que han pasado. Pensaba en la Semana Santa, ¿no? Por Jesús, ejemplo, ¿no? por ejemplo. Sí, a Jesús arrastró... Hitler también. Hitler, También. De pero otra al mismo- manera, ¿no? No, bueno, pero... después Tenía podemos- otro estilo, tenía otro Podemos estilo. cuestionar luego Tenía otro los fines, estilo. vale, pero eso Sí, no es- sí. Bueno, o sea, te Sí puede, que es parecer, verdad que- te puede parecer más o menos demagógico decirle a la gente que eres el salvador del mundo. Más o menos. Sí, sí, Tú sí. lo puedes juzgar a partir Los dos de eran ahí. salvadores, ¿no? De la Por frontera, supuesto, ¿no? por Sí, eso sí, digo, sí, puede sí, ser sí. más o menos demagógico. Más que Jesús reunió 12 en el ejército y así No pudo ir. no- Y el día que lo cogieron salieron huyendo todos. Claro, o sea, lo vendieron. Le faltaba que alguien que financiara Pero las sí- armas. Pero sí que es verdad, yo creo que sí que necesitamos ciertos... ya sé que no mola la imagen del líder, ¿no? Que todos tenemos que participar, etcétera, y yo creo eso. Pero también creo que hay gente que tiene más claro el largo plazo y tiene más claro las ideas. La dirección, y, claro. y es una cualidad más, no tiene por qué no ser... Y es una herramienta que hay que utilizar. que hay que claro, utilizar, y entonces puede que sea un buen líder, pero necesita, como decía el otro, ¿no? Que buen vasallo si hubiera un buen señor. Que un buen líder también necesita luego gente al lado que haga más cosas. Sin Entonces, duda, sin duda, yo sin creo duda. en esas estructuras también, no en el Mesías, pero sí en el que, joder, pues si yo tengo la cualidad de ser capaz de fijar un proyecto y ir hacia adelante, pues bueno, ¿por qué no voy a ir? Porque el problema es cuando alguien que tiene esa idea no la hace. Eso sí que es perder Claro. Eso pasa muchísimo, perder ¿no? muchísimo. Gente que Claro. tiene Porque grandes pierde ideas, él pero y que no. pierde todo. Todo el que le rodea, claro. Sí, sí, Y- sí, sí. O empezar algo y detenerse en ese momento, por ejemplo, en el momento en el que estamos ahora. Podría decirte, bueno, que cada vez hay uno más o cada vez hay uno menos. Porque es una cuestión sin el esquema, digamos, administrativo que debería tener,
es difícil que peleche, ¿no? Pero sin embargo, no, pelecha. ¿Por qué? Hicimos un concierto en Canido, por cierto, en la Asociación de Vecinos, en el Centro Cívico. Y estaba a reventar, todo el mundo estaba allí, toda la comunidad. O sea, todo el barrio, toda la gente que hace vida allí fue Canido sí tiene sentido de a comunidad. sentarse, claro, a Sí, pero eso es observar lo que excepcional, pasaba no allí. es- Sí, sí. no pasa Claro, pero bueno, no, porque no. hay que fomentar en los lugares creaciones de ese tipo. Entonces, ¿quién sabe, por ejemplo, en el centro cívico de, no sé, de la ciudad vieja, del puerto? Sí. Ahí se dan unas clases de violín y esas clases son patrocinadas por la orquesta y son de los jóvenes que tocan en la orquesta, Sí. están seleccionados, que se les paga una beca para que puedan comprar sus cuerdas. Por ejemplo, para no ir muy lejos, lo de la banda de música de Ferrol, ¿no? Ferrol tiene una banda municipal de música que está... No existe ya, ¿no? No existe, ¿me entiendes? Y esto pero ¿por qué no existe? Porque ¿sabes cuánto le pagaban? O sea, no quiero decir en cámara cuánto le pagaban a un personaje por tocar en una banda, porque por una cuestión profesional, una cantidad irrisoria de dinero que dices, pero bueno, o sea, con esto no alcanza ni a comprar las cañas que utilizan en el... Entonces, claro, porque al principio era un proyecto juvenil que después fue creciendo y mira de tal, como no hay... ¿Sabes? No hay mira de qué va a pasar en 10 años, entonces ya después de 10 años es una cosa que se convierte en una cuestión irresoluble. Sí. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es simple. Nosotros tenemos que formar a la juventud. La juventud necesita los valores, la sensibilidad y la forma que se generan por y en la música. Esta juventud después tiene dos caminos. Si desea profesionalizarse hasta el punto de llegar, pues exportaremos. Y los demás pues seguirán sirviendo al ecosistema, pero no como gente que busca, que lo único que quiere es salir de tal para ir a buscar la oposición para ganar un empleo, sino otro modelo que abre, que es el que cada persona puede ir trabajando desde su comunidad y el recurso pueda dividirse de manera más lógica y equitativa para generar proyectos reales de larga duración en cada centro, pero todos agrupados sobre un esquema grande que es, digamos, en el caso mío, pues específicamente, la sistematización del proceso, que es que un joven no necesita 4 años de solfeo para tocar un instrumento, no lo necesita. Necesita tener un instrumento en la mano, sentarse, hacerlo, probarlo, tener la dignidad de estar sentado allí y sentirse parte de algo y asumir esa posición y ese rol e ir hacia adelante de manera infranqueable hasta conseguir el objetivo que estamos haciendo nosotros. Pues que tengas suerte porque la vas a necesitar, porque la ilusión la tienes toda. No sé cuánto tiempo igual se nos... Hora y 20. Una de 20, pues... oye, pues no sé si... Vamos a, primero, antes de irnos, o sea, para irnos, para despedirnos, vamos a tocar algo. Pero no sé también si quieres mencionar, porque los que llegaron aquí ya son súper fieles a escucharnos, ¿eh? O sea, que si tienes algún, mencionar así alguna cosa al final, un llamamiento o algo desesperado o ilusionante o algo, que además se te da bien. ¿Sabes qué pasa? Es eso, tú desbordas esa ilusión, se ve que tienes la capacidad y tienes la ilusión. Reúnes todas las cualidades. Yo digo que yo por mí te declaro válido. Gracias. Pero claro, pero yo ni siquiera soy de Ferrol. ¿Qué dice Mos? ¿Mos qué dice? ¿Yo qué sobre qué? Sobre la locución de una Aquí compañía. somos gallegos, ¿no? Ahí preguntamos primero, antes de responder siempre preguntamos. No, ¿tú crees que lo va a conseguir? Va a conseguir. Yo quiero creer que sí. Claro, Pero a corto plazo me parece muy difícil. Claro, muy imposible. todo es una cuestión de perspectiva y lo que antes parecía no ser, a veces terminó siendo. Es verdad. Yo lo que sí te puedo decir también es que tienes todo mi apoyo, por lo menos moral, y todo lo que puedo hacer para empujarte, o no sé, aunque sea físicamente, pero sí que, pero sí que tienes todo el todo mi apoyo. Definitivamente lo único que yo quisiera decir es que en primer lugar es que me siento muy feliz de haber llegado a este lugar y haber recibido una acogida tan maravillosa como la que he recibido. Francamente, Qué maravilla.
puedo decir las mejores cosas de este pueblo. Qué bueno. Y en mi corazón siempre, siempre estará, ¿verdad? Como supongo que está en el corazón que te digo de una señora que una vez fui a comer en un sitio del asado de churrasco y no sé qué. Y la señora sale y me dice, ¿tú eres de Venezuela? Me escuchó hablar, me dice, ¿tú eres de Venezuela? Ven acá que te van a dar un abrazo. Me dio un abrazo. Wow. Yo le dije, ¿y eso? Sí. La señora me dijo, mira, solamente te voy a decir una cosa. Los años más felices de mi existencia, la mía y el de mi marido, que en paz descanse, fueron en tu tierra. Qué gente amable que nos recibió, que nos dio la mano, que nos dio cariño, ¿verdad? Y allá hicimos toda nuestra vida, tuvimos a nuestros hijos, nuestros nietos, y ahora estamos aquí de vuelta en la casa también, pero nos sentimos también con el corazón en deuda con eso. Pues Joder, puedo decir que en ese orden de ideas, mi corazón también está en deuda siempre, porque la verdad es que he recibido mucho amor de este pueblo y lo guardo en un lugar especial de mi corazón. Me encanta. Es un lugar a donde regresaría 1000 veces. Ferrol es una ciudad de encuentros y no de despedidas, ¿no? Ese sería mi mensaje, yo pienso. Qué bien, maravilloso. Ferrol como una ciudad de encuentros y no de despedidas, y Ferrol y Narón y Galicia en general como una potencia de progreso, de civilización, con lo mejor de toda la cultura que es extraordinaria, de la gastronomía que es extraordinaria. Todo lo mejor que tenemos para dar hay que darlo al mejor nivel, ¿entiendes? El mejor nivel posible. Yo aporto desde mi humilde trinchera mi grano de arena para que ello ocurra. Pues que sepas que aquí también eres más que bienvenido, o sea, que puedes volver cuando quieras. Si necesitas un altavoz, humildemente desde aquí, si lo necesitamos, pues oye. Sí, un altavoz, una cámara de vídeo, Sí, que sí, puedes llevarte lo que quieras. No, pero, y en serio también, y bueno, que necesitamos que venga gente también al entorno, como tú, y que traiga eso, pues ilusiones nuevas y todas estas Y cosas. este positivismo, ¿no? Yo que desprende. veo matices de recuperación en Ferrol, y yo los veo, y creo que hay gente como tú, pues muchísimo más Sí, fuerte. yo incluso una puerta más abierta, Sí. una puerta a mayores y encima abierta, ¿no? O sea que muchísima suerte, encantado de conocerte, pero no te vayas sin tocar sin tocar otra Vamos a cosa. tocar otra cosa. Bien. ¿Nos lo vas a presentar Qué el tema? emocionante, eso me parece tan emocionante. Yo creo que este tema, momento. yo creo que sí, movemos esto un poco Sí, hacia sí, adelante, sí. puedo A donde estar quieras. un poco más cómodo aquí con el arco. Esta cosa. No, un poquito más adelante. Gracias, chicos, qué bueno. ¿Cómo lo hacen? Vale, yo creo que este es un archiconocido tema que conoceréis de memoria. Vamos a ver.
Bravísimo. Brutal, tío. Adiós, gente.